Yo digo que es be. Tú dices que es be, Abril. A ver, vamos a ver. Abril dices que es con el verbo be. ¿Y por qué, Abril? A ver, dígame. ¿Por qué? Pues se me hace que algunas son con el do y otras con be. Claro, unas, exacto. Algunas se van a hacer unas se van a hacer con las preguntas, algunas preguntas se van a hacer con el do, otras con el be. Exactamente. Pero en la 2 específicamente, ¿por qué tú consideras que son con los auxiliares del verbo be? ¿Por qué? A ver. No lo Aquí, sé, es que suena más lógico decirlo ok, con el... a ti te suena lógico. Ok, fíjense, a ella, creo que igual, ¿no? Lo mismo le pasa a Leslie. A Leslie le suena lógico. Igual a Abril, pero no tienen esa razón, esa base como para decir, ah, es por esto. ¿Sí? Y la cual sí la hay. Pero ya me di cuenta que si se les olvidó. Aquí yo voy a señalar, vean aquí, voy a señalar con este color. Fíjate cómo aquí tenemos el sujeto. Aquí el sujeto está, que es the bus. Vamos a hablar del autobús, the bus. Lo representamos con qué pronombre del sujeto representamos the bus. ¿Con cuál? It. Con el it. Con el it, correcto. Entonces, el the bus es representado con el it. Muy bien. Esto significa que si yo voy a usar ya sea el verbo be, pues va a ser el is, ¿verdad? Y si yo decido usar el do, lo del do va a ser el does, ¿sí? Ya, si se fijan, yo con esto, con saber que the bus es representado con el it, ya reduje yo mis opciones, ¿no? Ya lo reduje. Entonces, pues puede ser así la pregunta, does or is. ¿Sí la ven? Entonces, ya mi pregunta pues es con uno de estos auxiliares ya. Ya es con uno de estos. O la pregunta se hace así. Is or does. ¿Sí? Mi pregunta va a iniciar así ya. Ya me quedan dos opciones. O sea, de todas estas 5 opciones que tenía, las reduje a 2. Pero ¿cuál es? Hay simplemente una que se puede hacer. Nada más es una. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es esa opción? El it. El is, ok. De hecho, sí es el is. Así es. De hecho, la respuesta es el is. Pero aquí yo les digo, bueno, ¿por qué el is? Y es lo que yo quiero que recuerden, que esto ya lo vimos. Y yo les dije cuándo utilizar el is o cuándo utilizar los del el do o el does. Entonces, ¿qué ven ahí? ¿Qué hace falta ahí o qué no hay ahí que debemos de usar el is? Porque también pueden verlo por otro lado. El verbo be significa es o está. Ya desde ahí, pues el is significa está que está el autobús aquí, ¿verdad? Pero a veces no tiene sentido cuando le damos ese significado. El do es el verbo hacer. Pues no vamos a hacer el autobús aquí, ¿verdad? No, no tiene sentido. Entonces yo le digo, mire, cuando hacemos preguntas con auxiliares, cuando usamos, por ejemplo, el am, el is, el are, el do y el das, cuando los usamos como auxiliares, no tienen una interpretación en español. No tienen una interpretación. Solo cuando los usamos como verbos. Pero recuerden que el verbo be significa ser o estar. El do y el das significa ser. ¿Sí? Eso, pero cuando lo usamos como auxiliares, normalmente no tienen un significado, no tienen una interpretación. Aquí sí, aquí en este caso sí lo tiene. Pero bueno, nadie recuerda del por qué es el be realmente, para decirles. Sí es el be, pero les voy a recordar por qué. Ahora, pero no les voy a decir, bueno, les voy a decir haciendo el ejemplo 3. Vean aquí, de igual forma, en el 3 tenemos el mismo sujeto, que también se representa por el it, ¿verdad?
Pero a diferencia, fíjense, la diferencia entre el 3 y el 2 es que el número 3 tiene algo que el número, la información del número 2 no tiene. O sea, tiene algo. O sea, yo aquí es como es, ¿cuál es aquí? Entonces, aquí la respuesta es el das, ¿no? Porque el autobús es representado por el lead. Por eso la respuesta es el das. Pero, ¿qué tiene la pregunta 3 que la 2 no tiene? A ver, analícenlo, por favor. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que tiene? La 3 que la 2 no tiene. ¿Quién me puede decir? Vean la información, analícenlo. Teacher, yo creo que es Usually. No, no. yo creo que Sí, es, cierto. No tiene eso, pero no. No es esa la palabra. ¿Cuál sería? yo creo que es porque no tiene el objeto. Porque no tiene el objeto. El objeto, de hecho, el objeto puede ser here, un lugar. Teacher, Mande. creo que es con on time. No. Miren lo que estoy subrayando. ¿Qué es lo que la 3 tiene y la 2 no? Y aquí está en color verde. ¿Qué es? El verbo. El verbo principal, the main verb. Eso es lo que no tiene, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hemos dicho, lo hemos visto? Si nosotros vamos a realizar una pregunta y vamos a utilizar un verbo principal, ¿sí? Entonces lo vamos a usar los auxiliares del do y el das. Si no vamos a utilizar un verbo principal, entonces utilizamos los del verbo be. ¿Sale? Esa es la diferencia. Entonces, miren, les voy a dar ejemplos de verbos principales. Main verbs. Vamos a ver, les voy a dar ejemplos de verbos principales. Vamos a dar unos ejemplitos. Déjenme mover un poquito para acá esto. Verbos principales, eat. Ok, run. Ustedes también me pueden decir talk, go, have. ¿Qué más? Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme. Speak, love, hate. Ayúdenme. A ver, ¿qué más? Draw. A ver. Cook. Ajá. ¿No más? ¿Además se sabe otro? Cut. Fly. Kiss. Imagine. 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 Listen. See. Watch. Repeat. Look. Ajá. Repeat. ¿Qué más? ¿Qué más verbos se saben? Wash. Walk. Ah, mira, se me juntó. O sea, se fijan, todos los verbos que estoy escribiendo. Se fijan, se fijan. O sea, verbos principales hay muchísimos. Think. Yo por ahí les voy a pasar una lista de casi 400 verbos que tengo. Read. Ajá. Play. A ver, ninguno. ¿Quién me dice un verbo principales? Paint. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más verbos principales? Sleep. Smile. Travel. O sea, si se fijan, hay muchísimos, muchísimos verbos principales, o sea, muchísimos, ¿sí? Muchísimos. El do, otra cosa, hey, el do también es un verbo principal. También es un verbo principal el do.
O sea, también lo podemos usar. Y vean que aquí, miren, aquí abajo está el do como main verb en las 6. Ajá, fíjense. Entonces, miren, aquí está el come. Vamos a señalar los verbos. Vamos a señalar, nada más déjenme aquí cambiar de color. Voy a subrayar los verbos. Vamos a subrayarlos. Dice, acá tenemos write. We have right here. Right. Tenemos, ok, do. Do. El otro está acá, read. Fíjense, enjoy. Miren, acá está. Enjoy. ¿Qué sigue? Drive. Oh my God, drive. A ver otro por acá. Ajá. Bueno, hasta aquí nada más. Esos son los que hay. Ya les subrayé a ustedes los verbos principales. ¿Ok? Fíjense. Entonces, básicamente, yo les estoy diciendo que con la número 4 usamos el do o el das. Con la 6, con la 7, con la 8 y con la 9. Los que no tienen el do y el das, pues, perdón, los que no tienen el verbo principal, que es el 5, usamos los del be, 5 y el 10. ¿Los ven? No tienen verbos principales. Ok, entonces ya está más fácil para ustedes. Ahora nada más tienen ustedes que decidir qué auxiliares van a usar dependiendo de quién, del sujeto, ¿no? Ahora la situación va a depender del sujeto, ¿sí? Ahora va a depender del sujeto y no tanto si ya tiene verbo o no tiene, si tiene verbo o no tiene verbo principal. Y aquí ya se los voy a dejar a ustedes a su criterio, ¿no? Ya se los voy a dejar a su criterio. Entonces, por favor, a ver, ahora sí ya, ustedes van a realizar las preguntas. Creo que ya les ayudé mucho, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, eso quiero que cuando vayan a hacer preguntas, ustedes en su mente digan, a ver, ¿voy a utilizar un verbo principal o no lo voy a utilizar? Si no lo voy a utilizar, entonces la pregunta va a ser con el verbo be. Si sí voy a utilizar un verbo principal, entonces voy a utilizar los auxiliares del verbo do. Esa es la que tienen que ya tener en su mente. Lo tienen que tener, ¿sí? Incluso hasta cuando usemos question words como el what, el who, el when, el why, el how, todo eso, inclusive hasta con eso, ¿sí? Entonces, y también en todos los tiempos tienen que pensar en esto. Cuando utilicemos otros tiempos también. Esto se va a aplicar en todos los tiempos también. Bueno, otra cosa también. Recuerden, es fácil utilizar los auxiliares del verbo do. Porque por esta situación, supongamos que digan ustedes, ok, no voy a utilizar un verbo principal, como los ejemplos que les puse. Ok. Pero mi pregunta va a ser relacionada, por ejemplo, a una ocupación. ¿Se acuerdan lo que vimos al inicio del curso? Ocupaciones. Si la pregunta si yo voy a preguntar si ella es si es maestra, si es estudiante, si es doctora, si no lo es, pues es verbo be. Si yo quiero saber si está en mi casa o si está en la escuela, o si está en un lugar, pues sigue siendo el verbo be, ¿sí? Entonces, si es ocupaciones, si son lugares, si yo quiero preguntar si está en lugares, o también cómo se siente, si se siente feliz, triste, cansado, son el verbo be. Entonces recuerden, el verbo, para saber si vamos a usar el verbo be, también necesitamos tomar en cuenta eso. No nomás que si no vamos a utilizar el verbo principal, sino que, hey, el verbo be es para preguntar si estás bien. Are you okay? Are you happy? Are you sad? Are you worried? Are you tired? Are you sick? Y entonces podemos preguntar, hey, are you a student? Hey, are you a doctor? Are you a teacher? Are you a police officer?
Vean, estoy preguntando ocupaciones. Pero también puedo preguntar lugar. Hey, are you at home? Imagínate que te hable por teléfono. Ashley, are you at home? Carlos, are you at school? Leslie, are you at work? Are you at work? Entonces, vean, entonces, con esas tres situaciones, nosotros utilizamos el verbo be. Con esas tres situaciones. Entonces ya ustedes tienen que tener en claro eso, ¿no? Y tratar de dar un repasón a lo que hemos visto, porque esto ya no lo vamos a ver, o sea, ya vamos a ver otros temas. Bueno, entonces, continuamos. Ahora sí los dejo a ustedes. Muy bien. Abril, can you please do number 4? Can you please do number 4? Please, please, please. Please do number 4. ¿O es mi micrófono o es el tuyo? Es el de ella, su internet, teacher. Ok, creo que se trabó, Abril. A ver. Porque ya no- Si quieres, escríbelo en el chat, Abril. Escríbelo en el chat. Aquí está el chat. Ahí se escucha mejor. Sí, ya escucha. Ah, ok, sí, es que el internet está muy mal, como Sí, el otro estaba, no puede ser por eso. Cuando pase eso, usa el chat. Ok. Con do Correcto. ¿Puedes leer toda la pregunta, por favor? Can you please? you often ride a bus? Yes. Do you often ride the bus? The bus. Recuerden, es bus. The bus. Okay. So, thank you, Abril. Okay, Anielin, number 5. Is Very Is- good. Can you say the whole question, please? the bus Comfortable. comfortable? Comfortable. Comfortable. Eso, comfortable. Yes, it is. Or no, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Number 6, Odalis, number 6. Please do number 6. Oh, perdón, me fui para abajo. Aquí no se puede escribir. Please do number 6, Odali. Hola, Odalis, are you there? Si necesita ayuda, me dice, dígame, no se preocupe. Primero establece esto, mira. ¿Qué auxiliares vas a usar? ¿Los que están de color azul o los que están de color rojo? Primero establece eso. Recuerden que si tiene verbo principal, de los que están subrayados, utilizan el do o el das, ¿no? Esos son los que van a utilizar. Pero ahora entonces, si sabes que vas a utilizar el do o el das, ¿cuál de los dos vas a utilizar? ¿Cuál de los dos, Odalis? ¿El do o el das? El do. Correcto, muy bien, el do. Entonces ahí está, ¿no? Estás utilizando el do, Odalis, porque tiene un verbo principal y el verbo principal es el do, ¿no? Aquí está, mira, lo estoy subrayando, ¿ok? ¿Sale? Ahora lea la pregunta, por favor. Do you do your work on the bus? Very good, thank you. Muy bien.
Okay, thank you, Dalis. Ahora, Carlos, number 7. Number 7, Carlos. Ajá. ¿Cuál de los dos, cuáles auxiliares vas a usar en la 7? ¿Los de color rojo o los de color azul? Muy bien, Noelia. ¿Mande? Así es, los de color azul, muy bien. Entonces, ¿y cuál de los dos vas a usar? Ahora tienes que fijarte en el sujeto. Toma en cuenta el sujeto y tienes aquí como sujeto tienes el you. Entonces, ¿cuál de los dos, ya sea el do o el das, utilizas con el you? ¿Cuál de los dos? Aquí ya tienes que saber esto, mira. ¿Cuál de los dos auxiliares se acomoda o lo usamos con el you? Do you do? Does you? ¿Cuál de los dos? Do you or does you? ¿Cómo será? ¿Cuál, perdón? Do. Correcto. Ahora lea la pregunta. Do you read books on the bus? Very good. La palabra, esta palabra se pronuncia como con A. Bus. The bus. The bus. The bus. Eso, the bus. Ok. Next. Who's next? ¿Quién sigue de Carlos? Paulina, you're next. Number 8, please. ¿Qué auxiliares vamos a utilizar? ¿Los rojos o los azules? ¿Azules? Correcto. You're correct. Ahora entonces, ¿cuál va a utilizar? ¿El do o el das? Do. Correcto. Lea la pregunta, por favor. Read the question. Do. Do you enjoy the ride? Very good. Excellent. Thank you. Who's next? Yaretsi, you're next. ¿Qué auxiliares va a usar en la 9? ¿Los rojos o los azules? The red ones or the blue ones? The red ones or the blue ones? Which one are you going to use? Azul. The blue ones, right? And which one are you going to use? Are you going to use do or does? El do. So you're going to use do. Okay, very good. Can you please read the question for your classmates? Do you Do you dream? drive? Right. Drive, no pasa nada. Aquí para eso, ya vas a saber que ahora se pronuncia drive. Do you drive to work sometimes? A ver, un poquito más rápido, a ver, hazlo así practical, mira. Do you drive to work? Do you drive to work sometimes? Fíjate cómo suena rápido. Casi no se pronuncia el to. Do you drive to work sometimes? Do you drive to work sometimes? Do you Do you drive to work? to work sometimes? Ajá, es práctica, tienes que practicarlo. Cuando encuentres el to, un verbo aquí con el to es, do you drive to work sometimes? Do you walk to work sometimes? Do you walk or do you run to work? Do you run to work sometimes? Do you drive to work sometimes? Do you ride to work sometimes? Y ahí atrás. O sea, ese to casi no lo pronuncian. Es como do. Do you drive to? Do you drive to work? Do. En vez de to lo pronuncian como do. Así. Do you drive to work? Sí, es como un do. Do you drive to work? Es que hablan tan rápido que no pronuncian, no lo pronuncian el to. Do you drive to work sometimes? Bueno, solamente que te hablen despacito. Do you drive to work sometimes? Pero es, hey, do you drive to work sometimes? Do you drive to work sometimes? Entonces, cuando escuchen ese do, es el to. Así hablan los americanos. Otros han de hablar diferente. Okay, next. Who's next from Yaretsi is Jose. You're next. So you're going to do number 10, Jose. Which auxiliaries are you going to use? Are you going to use the red ones or the blue ones? Which one are you going to use? Which auxiliary? The blue ones or the red ones? Which one? Do, does, is, are. Which one are you going to use? Hello, Jose. Hello, Do. hello. No. Acuérdate, mira,
utilizarías el do o el das si tuviera verbo principal. Y mira, subrayamos los verbos principales con color verde. Están subrayados ahí. Do, read, enjoy, drive. Pero en el 10 no tiene un verbo principal, no tiene. Entonces, ¿pero qué tiene? Un adjetivo. Tired es un adjetivo. Entonces, nosotros usamos los del verbo be cuando queremos utilizar adjetivos. ¿Se acuerdan que vimos el verbo be con adjetivos? Are you happy? Are you sad? Are you tired? Okay. Are you at home? Entonces, los usamos con adjetivos. ¿Sí? Entonces, ahí hay un adjetivo. Tired es un adjetivo. ¿Ok? Okidoki. Entonces, ¿cuál de los tres vas a usar? De estos tres. Which was this auxiliary? Are. Exactly. You're going to use are. Are you tired of my questions? Are you tired of my question? Yes, I am. No, I'm not. ¿Sí? ¿Qué significa esa pregunta, José? Are you tired of my questions? Tired, no sé qué significa. No sabes, es esto tired. Mira, fíjate a mí, mira. I'm tired. I'm tired. I'm O tired. sea, cansado. Yes, I'm tired. ¿Y questions? ¿Qué significa question? My question. Preguntas. Ajá. Are you tired? Are you tired of my questions? Are you tired of my questions? ¿Estás cansado de mis preguntas? Exacto. Are you? ¿Qué responderías? Yes, I am, or no, I'm not. What would you say? Yes? Yes, I am, or no, I'm not. ¿Qué dirías tú? No. I'm not. No, I'm not. A ver, practícale. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Eso, no, I'm not. Ok, very good. Bueno, chicos, nos queda este. Este que está aquí es un diálogo que ustedes van a hacer en parejas. Cha, 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 chan. Leche con pan. A ver. ¿Quién quiere hacer la número? Necesito 2 estudiantes que hagan el número 1. Todos van a trabajar. ¿Cuántos tenemos? 1, 2. Va a haber para todos. Todos van a participar porque son 10. ¿Quién quiere ser el número 1? Nos quedan 2 minutos, ya saben. Odalis. Ok, Odalis. Escoge a alguien de los estudiantes para que lo haga contigo, Odalis. A ver. ¿Quién? ¿Tú, Yeretsi? Que sí, puede ser el B. El B. Ah, claro. Odalis, ¿quieres ser el A? Sí. Ok, muy bien. Entonces, Odalis va a ser A, Yaretsi va a ser B. Vean aquí. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a colocar los nombres. Ok, aquí. Odalis. Ok. Vamos a poner aquí el nombre. Odalis. It's going to be A. And Yaretsi, she's going to be, Yaretsi is going to be B. Yaretsi. Very good. Ahí está. Vamos a hacer esto. Si quieren, primero contesten lo que les toca a cada uno y ya lo practican después. ¿Qué les parece? Por ejemplo, ya te están preguntando aquí, Yaretsi, ¿are you sick? ¿Qué contestas tú? ¿Tú qué contestarías? ¿Are you sick? Te pregunto, Dali. No. Ok. ¿Y qué te falta ahí? What are you missing here? Correcto. Ahora te toca a ti, Odalis. ¿Cómo haces esta pregunta? ¿Cómo le haces esta pregunta a Yaretsi? Aquí tenemos un adjetivo. No tenemos verbo principal. Teacher, Mande. menos de un minuto. Muy bien. Sí, nos volvemos a conectar hasta que se acabe. A ver, Odalis, ve ahí checando. ¿Cómo vas a hacer esa pregunta? No tenemos verbo principal.
significa que no vas a usar el do y el das. Eso significa, no vas a usar el do y el das. Significa que vas a usar uno de los auxiliares del verbo be.